¿Sabías que la frontera entre México y Estados Unidos es una de las más cruzadas, vigiladas y contradictorias del planeta? 2000 kilómetros de historia, traición, geografía brutal y cultura mestiza que ningún muro puede dividir. Aquí no hay línea invisible. Hay un ecosistema entero que vive entre dos mundos. Prepárate porque hoy vas a descubrir 50 datos impactantes sobre la frontera que van a sacudir todo lo que creías saber. 50. La frontera más larga entre un país rico y uno en desarrollo. La frontera entre México y Estados Unidos mide 3.185 kilómetros. Es la frontera terrestre más larga del planeta entre una nación desarrollada y una economía emergente. No existe otro caso comparable donde dos países con diferencias económicas tan brutales compartan una línea limítrofe tan extensa. 49. El río que no es río. El río Bravo, que los estadounidenses llaman Río Grande. Forma aproximadamente 2.000 kilómetros de la frontera natural, pero el río ya no es lo que era. A causa de décadas de extracción para irrigación agrícola en ambos lados, llega tan reducido al Golfo de México que en temporadas de sequía no alcanza a desembocar en el mar. Literalmente se seca antes de llegar. Es una frontera dibujada sobre un fantasma hídrico. 48. El muro que no es un muro. Mucha gente imagina el muro fronterizo como una estructura continua de extremo a extremo. La realidad geográfica es completamente distinta. Del total de los 3.185 kilómetros, solo alrededor de 1.000 tienen algún tipo de barrera física construida. El resto es desierto abierto, montañas abruptas, cañones inaccesibles y el propio río Bravo. La frontera más famosa del mundo está protegida en su mayor parte por la naturaleza, no por el hombre. 47. El punto exacto donde se dibujó la línea. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 fijó la frontera moderna. Pero los comisionados que la trazaron en papel no habían visto el terreno. Cuando llegaron a marcarlo físicamente, encontraron que los mapas estaban equivocados. El resultado fue la compra Gadsden de 1853, donde Estados Unidos le pagó a México $10 millones por una franja adicional en lo que hoy es el sur de Arizona y Nuevo México. Una línea trazada a ciegas que definió el destino de millones de personas. 46. El desierto que devora gente. El desierto de Altar, en Sonora, es una de las zonas más inhóspitas del hemisferio occidental. Temperaturas que superan los 50 grados centígrados en verano, terreno quebrado y prácticamente sin agua. Este desierto cubre la mayor parte de la frontera entre Sonora y Arizona. No existe barrera construida en gran parte de esta zona porque la geografía ya impone su propio castigo. Pero también es la ruta de cruce más usada cuando otros puntos se cierran. El desierto mata, pero sigue siendo elegido. Eso dice más sobre la desesperación humana que sobre cualquier política migratoria. 45. Las ciudades gemelas. A lo largo de la frontera existen pares de ciudades que comparten más de lo que las separa. Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez y El Paso, Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, Matamoros y Brownsville. Estas ciudades gemelas son un fenómeno geográfico único en el mundo. Comparten ecosistemas, cuencas hidrológicas, contaminación del aire y familias divididas por la línea. Cuando una ciudad fronteriza mexicana tiene un problema ambiental, su gemela estadounidense lo respira literalmente. La geografía no entiende de soberanía nacional. 44. El acuífero compartido que nadie administra bien. Debajo de la frontera entre Chihuahua y Texas existe el acuífero Hueco Bolsón. Este depósito subterráneo de agua dulce alimenta tanto a Ciudad Juárez como a El Paso. 2 millones de personas dependen de esa misma agua subterránea. El problema es que ambas ciudades la extraen a un ritmo que supera la recarga natural. Los estudios indican que a este ritmo podría agotarse en décadas. No hay un tratado binacional serio que lo regule. Cuando el agua se acabe, la crisis no tendrá pasaporte. 43. La mancha urbana más asimétrica del mundo. La zona metropolitana de El Paso y Ciudad Juárez suma casi 3 millones de habitantes, pero el contraste visual desde el aire es brutal. El lado estadounidense tiene avenidas anchas, parques y trazo urbano planificado. El lado mexicano tiene colonias que trepan los cerros, calles irregulares y una densidad humana mucho mayor. Misma geografía, mismo valle, mismo clima. Dos ciudades que la historia trató de manera completamente diferente. La línea fronteriza es visible desde el cielo incluso sin mapa. 42.
el volcán que casi está en la frontera. El volcán Pinacate, en Sonora, está a apenas 70 kilómetros de la frontera con Arizona. Es un campo volcánico con más de 400 conos cineríticos. La NASA entrenó ahí a los astronautas del Apolo porque el terreno es prácticamente idéntico al de la Luna. Sus cráteres tienen hasta 1,5 kilómetros de diámetro y forma parte de una reserva de la biosfera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los paisajes más extraños de toda la frontera. Un campo lunar en pleno desierto sonorense. 41. Los meteoritos de la frontera. La región de Chihuahua ha sido impactada por meteoritos en varias ocasiones documentadas. Los meteoritos se concentran en zonas áridas precisamente porque la erosión no los destruye tan rápido. Los científicos recorren la frontera buscando fragmentos extraterrestres en un desierto que los conserva durante siglos. Hay teorías de que algunas lagunas del desierto chihuahuense son cráteres de impacto cubiertos por sedimento. La línea divisoria entre dos países pasa sobre cicatrices del espacio exterior. Suscríbete o seguirás creyendo las mentiras que todos repiten sobre la frontera. 40. La reserva ecológica que cruza la frontera. La Reserva de la Biosfera de Llanos en Chihuahua y la Reserva Nacional de Malpay en Arizona forman uno de los corredores biológicos transfronterizos más importantes de América del Norte. Los jaguares, los osos negros, el berrendo y el lobo gris mexicano no respetan la frontera política. Sus rutas de migración cruzan de un país al otro. Para conservar estas especies, los biólogos de ambos países tienen que coordinar esfuerzos a pesar de las políticas que los separan. La naturaleza demanda cooperación donde la política construye muros. 39. El Gran Cañón empieza en México. Muy poca gente sabe que el sistema de cañones que culmina en el Gran Cañón del Colorado comienza geológicamente en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua y Sonora. Las barrancas del Cobre son parte del mismo sistema erosivo que formó el Gran Cañón. Ambas estructuras fueron talladas por ríos durante millones de años sobre la misma plataforma de roca. La frontera política divide lo que la geología unió hace 100 millones de años. 38. El delta que casi desapareció. El delta del río Colorado fue uno de los humedales más ricos de América del Norte. Jaguares, totoabas y vaquitas marinas habitaban ese laberinto de canales y marismas. Pero entre las presas estadounidenses, el desvío para irrigación y la sobreexplotación, el río llega al delta como un hilo de agua. El ecosistema colapsó casi por completo a lo largo del siglo XX. Solo intervenciones binacionales recientes han comenzado a restaurar pulsos de agua. Es una herida geográfica visible desde el espacio, sacrificada en el altar del desarrollo agrícola de dos países. 37. La ciudad que cambió de país 2 veces. El Chamizal es un territorio de aproximadamente 600 hectáreas en El Paso y Ciudad Juárez, que fue disputado durante casi 100 años entre México y Estados Unidos. El problema fue geográfico. El río Bravo cambió su curso natural por una inundación en 1864, moviendo el canal al sur y dejando ese territorio en el lado estadounidense. México argumentó que la frontera era el cauce original. El conflicto duró hasta 1963. Un río que se movió solo generó un conflicto diplomático de un siglo. 36. La falla geológica que cruza la frontera. La frontera entre Baja California y California se sienta sobre el sistema de fallas San Andrés y Cerro Prieto. La falla Cerro Prieto es particularmente activa y genera sismos constantes en el Valle de Mexicali. Del lado estadounidense, el Imperial Valley sufre los mismos efectos. La misma placa tectónica que amenaza a Los Ángeles también sacude a Mexicali. La frontera geopolítica coincide casi exactamente con una de las fronteras geológicas más peligrosas del continente. 35. El lago que fue el Mar de Cortés. El Mar de Salton, en California, está conectado geológicamente con el Golfo de California. Hace aproximadamente 3 millones de años, el Golfo llegaba hasta lo que hoy es el Valle de Mexicali. El delta del Colorado fue rellenando esa extensión marina con sedimentos hasta separarla del océano. El actual Salton Sea es el resultado de una inundación accidental en 1905 cuando un canal de irrigación se rompió. Es un lago en el desierto, resto de un mar antiguo que hoy se evapora lentamente. La frontera pasa sobre los huesos de un océano desaparecido. Nadie te contó la verdad de esta frontera. Suscríbete y no te pierdas nada. 34. El idioma que sobrevivió a la frontera. El español no desapareció del suroeste estadounidense cuando cambió la soberanía en 1848. En Nuevo México, comunidades enteras mantuvieron el español como lengua cotidiana durante generaciones.
El español nuevo mexicano conserva palabras y estructuras del siglo XVII que ya no se usan ni en España ni en México. Es un fósil lingüístico preservado por el aislamiento geográfico de las montañas Sangre de Cristo. La frontera no mató el idioma, lo congeló en el tiempo. 33. La tribu que ignora la frontera. Los Tohono o O'odham habitaron el desierto de Sonora y Arizona durante miles de años antes de que existiera ninguna frontera. Cuando se trazó la línea con la compra Gadsden, su territorio quedó partido en dos. Hoy tienen reservaciones en Arizona y comunidades en Sonora. Históricamente han cruzado libremente para ceremonias y visitas familiares. El muro fronterizo amenaza directamente sus rutas ancestrales. Para los Tohono o O'odham, la frontera es una imposición reciente sobre una geografía que han habitado por milenios. 32. El río que nació en Colorado y muere en México. El río Colorado recorre más de 2.300 kilómetros desde las montañas rocallosas hasta el Golfo de California. 21 presas retienen su caudal para abastecer ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Phoenix. Para cuando llega a México está tan exhausto que en muchos años no alcanza el mar. México recibe por tratado solo una fracción mínima del agua que el río genera. Un río que nace en Estados Unidos, muere en México y sirve principalmente a quien está río arriba. 31. El corredor de mariposas más épico. La mariposa monarca cruza México y Estados Unidos en una de las migraciones más extraordinarias del planeta. Su ruta va desde los bosques de Oyamel en Michoacán hasta el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Cruzan la frontera por docenas de puntos durante su migración anual de más de 4.000 kilómetros. Las barreras físicas y la fragmentación del hábitat amenazan esta ruta. Una mariposa que pesa menos de medio gramo recorre más distancia que muchos turistas en toda su vida. Y lo hace sin documentos ni inspección. 30. La ciudad más caliente de México. Mexicali, capital de Baja California, registra regularmente las temperaturas más altas del país. El récord histórico supera los 52 grados centígrados. Esta ciudad está ubicada en un valle desértico rodeado de montañas que bloquean los vientos fríos y atrapan el calor. La proximidad con el desierto de Sonora y la ausencia de cuerpos de agua importantes crean un horno natural, y aún así más de 1 millón de personas viven ahí. Es la prueba de que el ser humano puede adaptarse a geografías extremas cuando el empleo lo exige. 29. El volcán fronterizo que nadie vigila. El Cerro Colorado, en el campo volcánico Pinacate de Sonora, tiene un cráter de casi 1,5 kilómetros de diámetro y está clasificado como potencialmente activo. Su última actividad importante fue hace apenas 1.200 años, que en términos geológicos es prácticamente ayer. No existe un sistema de monitoreo comparable al de los volcanes del centro de México. La frontera entre Sonora y Arizona está dominada parcialmente por este gigante dormido que muy poca gente menciona cuando habla de riesgos geológicos en la región. 28. El efecto isla de calor más extremo. La frontera entre Arizona y Sonora experimenta uno de los efectos de isla de calor urbano más documentados del continente. El crecimiento explosivo de ciudades como Tucson, Phoenix y Hermosillo ha transformado ecosistemas desérticos en superficies de concreto que retienen el calor. Las zonas urbanas fronterizas son entre 8 y 12 grados más calientes que el campo circundante. Eso cambia los patrones de lluvia, destruye hábitats y acelera el agotamiento de los acuíferos. El desarrollo urbano en el desierto es una guerra contra la física que el ser humano está perdiendo. 27. La laguna que reaparece y desaparece. La laguna de Palomas, en Chihuahua, cerca de la frontera con Nuevo México, es un cuerpo de agua que aparece y desaparece según las temporadas de lluvia. En años húmedos puede cubrir decenas de kilómetros cuadrados y atraer flamencos y aves migratorias. En años secos es solo una planicie de sal y barro blanco. Este fenómeno es propio de las cuencas endorreicas del desierto chihuahuense, donde no hay salida al mar y el agua se evapora en lugar de fluir. Un ecosistema efímero que vive en los márgenes de la existencia. 26. El ferrocarril que unió y luego dividió. El ferrocarril del Pacífico y el Southern Pacific Railroad fueron construidos en el siglo XIX conectando ambos lados de la frontera en un sistema binacional. Las vías cruzaban la frontera en varios puntos, permitiendo el movimiento de mercancías y trabajadores de manera casi fluida.
Pero con el endurecimiento de los controles a lo largo del siglo XX, esas conexiones fueron cortadas. Los mismos rieles que unieron dos economías hoy llevan en algunos tramos vallas y cámaras de vigilancia. La infraestructura de la integración se convirtió en infraestructura de la separación. 25. El bosque que cruza la frontera. La Sierra Madre Occidental se extiende hacia el norte hasta convertirse en las Sierras Madre de Arizona y Nuevo México. Es el mismo sistema montañoso dividido por una frontera política. Los bosques de pino y encino que crecen en las altitudes de Chihuahua son ecológicamente idénticos a los que crecen al norte de la línea. Los incendios forestales no distinguen pasaportes. Cuando se incendia la Sierra Tarahumara, el humo cruza a Arizona sin pedir permiso. 24. Los Cucapá y el Delta Perdido. Los Cucapá son el pueblo indígena que habitó el delta del río Colorado durante miles de años. Su cultura giraba en torno al río y los humedales. La construcción de presas y el desvío del río destruyó su ecosistema milenario. Hoy quedan menos de 300 personas en su comunidad en Baja California. Un pueblo que sobrevivió miles de años en uno de los ambientes más extremos del planeta, fue destruido no por la naturaleza, sino por la ingeniería humana. 23. La zona más transitada del mundo. El cruce fronterizo de San Isidro, entre Tijuana y San Diego, es el punto de entrada terrestre más transitado del planeta. Cada año cruzan legalmente más de 30 millones de vehículos y peatones. En horas pico, las filas pueden durar más de 4 horas. Toda una civilización funciona a través de ese punto. San Isidro no es solo una garita, es el pulso más intenso de la economía binacional. 22. El cóndor californiano que volvió. El cóndor de California fue extinto en estado silvestre en 1987, cuando los últimos 27 individuos fueron capturados para un programa de reproducción. Gracias a ese programa, los cóndores fueron reintroducidos y hoy vuelan desde California hasta Baja California Mexicana. El Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir es uno de sus refugios más importantes. Una ave que estuvo al borde de la extinción total ahora planea sobre montañas mexicanas. La recuperación de una especie no tiene frontera cuando hay voluntad de dos lados. 21. El agua prehistórica que consumimos hoy. En la Sierra de Chihuahua existen acuíferos con agua acumulada durante decenas de miles de años. Esta agua fósil se formó durante periodos más húmedos del Pleistoceno y quedó atrapada en los depósitos subterráneos. Algunos pozos en las zonas áridas fronterizas extraen agua que literalmente llovió hace 10.000 años. Cuando esa reserva se agote, no habrá forma de reponerla en escalas de tiempo humanas. Estamos consumiendo agua prehistórica para sostener ciudades modernas. Y cuando se acabe, esas ciudades tendrán que decidir si se mueven o si mueren de sed. 20. Las maquiladoras y la geografía del trabajo. El modelo de maquiladoras transformó completamente la geografía humana de la frontera norte. Ciudades que hace 100 años eran pequeños, pueblos ganaderos se convirtieron en megalópolis industriales. Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nogales. Todas crecieron exponencialmente por la industria de manufactura para exportación, pero ese crecimiento fue rápido y sin planificación. Las ciudades crecieron más rápido que sus sistemas de agua y redes eléctricas. La geografía urbana de la frontera es el mapa del capitalismo global sin filtro. 19. El viento que define ciudades. En la frontera entre Tamaulipas y Texas, los vientos del norte, conocidos como nortes, pueden bajar la temperatura en 20 grados en cuestión de horas. Estos frentes fríos vienen de las planicies canadienses y cruzan sin obstáculos por las llanuras del norte de México. En Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, los nortes son parte del calendario climático. La arquitectura tradicional de esas ciudades incluye diseños que protegen contra vientos repentinos. El norte no es solo un punto cardinal en esa región, es una fuerza que regula la vida cotidiana. 18. El río que divide dos realidades económicas. El río Bravo en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, separa dos de las economías urbanas más dispares del continente. El PIB per cápita de Laredo, siendo uno de los más bajos de Estados Unidos, sigue siendo varias veces mayor que el de Nuevo Laredo. Y sin embargo, ambas ciudades dependen una de la otra absolutamente. El comercio binacional que pasa por ese punto supera los $200.000 millones anuales. Un río pequeño separa dos mundos económicos que no podrían funcionar el uno sin el otro. 17. El bosque de cardones más grande del mundo. El Valle de los Cirios, en Baja California, alberga los bosques de cactáceas columnares más extensos y diversos del planeta.
El cardón pelón puede vivir más de 300 años y alcanzar 15 metros de altura. Estas formaciones son endémicas de la península de Baja California y no existen en ningún otro lugar del mundo. La frontera entre Baja California y California marca el límite norte de este ecosistema único. Del lado estadounidense, el paisaje cambia abruptamente. Es una frontera botánica trazada por la evolución, no por los tratados. 16. El tsunami que nadie recuerda. En 1932, un sismo de magnitud 8.2 en las costas de Jalisco generó un tsunami que afectó toda la costa del Pacífico mexicano hasta la frontera con California. Ensenada registró olas de más de 3 metros. En aquella época no existían sistemas de alerta ni planes de evacuación. La costa fronteriza del Pacífico, que hoy alberga millones de personas entre Tijuana y Ensenada, tiene un historial sísmico y tsunamigénico que las inmobiliarias no mencionan en sus anuncios. 15. El corredor desértico de la muerte. La ruta migratoria, conocida como el corredor de Tucson, que cruza el desierto de Altar entre Sonora y Arizona, ha cobrado miles de vidas documentadas desde que se intensificó el patrullaje en los cruces urbanos a mediados de los años 90. La política de disuasión por el terreno fue diseñada intencionalmente para empujar a los migrantes hacia las zonas más peligrosas del desierto. La geografía se convirtió en instrumento de política migratoria. Y cada verano, cuando las temperaturas superan los 45 grados, el desierto de Altar cobra su cuota con puntualidad aterradora. 14. La bahía que navegaron los galeones. La bahía de Todos Santos, en Ensenada, formó parte del sistema costero fundamental para la navegación colonial entre México, California y las Filipinas. Los galeones de Manila usaban las costas de Baja California como punto de referencia y refugio después de cruzar el Pacífico. Ensenada fue un puerto clave antes de que San Diego se convirtiera en la potencia naval que es hoy. La geografía costera fronteriza del Pacífico tiene una historia marítima que antecede por siglos a la existencia de la línea fronteriza actual. 13. La niebla que da vida. La costa de Baja California está bañada por la corriente de California, una corriente oceánica fría que genera niebla costera densa casi todos los días durante el verano. Los viñedos del Valle de Guadalupe, considerados entre los mejores de América Latina, deben su microclima directamente a esta niebla. Ella templa el calor del desierto y aporta la humedad que permite el cultivo de vid. Toda la industria vinícola de Baja California existe porque una corriente oceánica fría choca contra la costa. El vino no lo hace el enólogo, lo hace la geografía del Pacífico. 12. El lago salado que fue mar. El Salton Sea, en California, está ubicado a 73 metros bajo el nivel del mar. Es la depresión más profunda de Estados Unidos después del Valle de la Muerte. Esta cuenca fue parte del Golfo de California hace apenas 5 millones de años. El río Colorado la rellenó de sedimentos y la separó del océano. Hoy el Salton Sea se está encogiendo por evaporación y salinización creciente. A medida que retrocede, expone playas de polvo tóxico que el viento dispersa sobre comunidades enteras. Un mar fantasma cuya agonía envenena el aire de 2 países. 11. Los manglares que desaparecen. Los manglares del Golfo de California, particularmente en el delta del Colorado y las costas de Sonora, son entre los más septentrionales del mundo y hogar de miles de especies marinas en sus primeras etapas de vida. La desecación del delta, la salinización y el desarrollo costero los han destruido en más del 60% en los últimos 100 años. Sin manglares, las costas pierden su defensa natural contra huracanes. Las comunidades pesqueras pierden sus viveros. La frontera también divide responsabilidades ambientales que ninguno de los 2 países ha querido asumir plenamente. 10. La cultura que existe solo en la frontera. La cultura fronteriza no es ni mexicana ni estadounidense en sentido puro. Es una tercera identidad forjada en el espacio entre 2 mundos. El Spanglish, la música norteña que mezcla acordeón alemán con corridos mexicanos. La gastronomía que va de la machaca al burrito americanizado. Esta cultura no existiría sin la geografía específica de la frontera. No es contaminación de culturas, es una evolución cultural autónoma que solo puede ocurrir en este tipo de espacio liminal. La frontera no destruyó las culturas, las obligó a crear algo nuevo. 9. El desierto que se convierte en flores. Cada varios años, cuando las lluvias invernales son suficientes, el desierto de Sonora explota en una alfombra de flores silvestres que cubre cientos de kilómetros cuadrados. El fenómeno se llama superbloom. Las semillas pueden esperar décadas en el suelo árido hasta que las condiciones sean perfectas.
Cuando llueve lo suficiente, germinan todas al mismo tiempo. El resultado es un paisaje de violeta, amarillo y naranja sobre arenas que parecían muertas. La vida en el desierto no se rinde. Espera. 8. La plataforma continental compartida. El Golfo de México tiene una plataforma continental que comparten México y Estados Unidos con algunos de los campos petroleros más ricos del hemisferio. El accidente del pozo Ixtoc-1 en 1979 derramó más de 400,000 toneladas de petróleo y las corrientes oceánicas llevaron esa contaminación hasta las costas de Texas. 20 años después, el derrame del Deepwater Horizon del lado estadounidense afectó costas mexicanas. El Golfo de México no tiene pared divisoria bajo el agua. Los desastres de un lado son los desastres del otro. 7. La sierra que guarda el último refugio del jaguar. La Sierra Madre Occidental en su tramo chihuahuense es el último reducto significativo del jaguar en el norte de México. Estos felinos fueron exterminados del norte por la caza y la destrucción del hábitat. Los jaguares de Chihuahua ocasionalmente cruzan hacia Arizona, donde son filmados por cámaras trampa. Son individuos solitarios que se adentran en un país donde su especie ya no tiene protección de hábitat. Cada jaguar que cruza es un recordatorio de lo que existió antes de que los humanos trazaran líneas donde solo había selva. Nangu 6. La lengua que la frontera preservó. Las comunidades menonitas del norte de Chihuahua llegaron a México en los años 20 del siglo pasado, escapando de la modernización forzada en Canadá. Se asentaron cerca de la frontera porque era tierra barata y poco interferida. Hoy son alrededor de 100,000 personas que siguen hablando un dialecto del alemán llamado Plautdietsch, que ya casi no existe en Europa. La geografía árida del norte de Chihuahua, poco atractiva para el desarrollo masivo, permitió que estas comunidades preservaran una lengua que el tiempo borró en otros continentes. 5. El río más contaminado de la frontera. El río Nuevo cruza de Mexicali hacia California y es considerado uno de los ríos más contaminados del mundo. Recibe descargas industriales, aguas residuales sin tratamiento y residuos químicos de las maquiladoras de Mexicali. Cuando llega al lado californiano, transporta patógenos, metales pesados y compuestos orgánicos persistentes que terminan en el Salton Sea, un río que fluye de sur a norte llevando el pasivo ambiental del desarrollo industrial fronterizo. 4. La ciudad que nació de la prohibición. Tijuana se convirtió en ciudad importante gracias en gran parte a la prohibición estadounidense entre 1920 y 1933. Cuando Estados Unidos prohibió el alcohol, los bares y casinos de Tijuana se llenaron de estadounidenses que cruzaban la frontera para beber legalmente. El dinero de la prohibición construyó la infraestructura turística inicial de la ciudad. Una política federal estadounidense creó una ciudad mexicana. Tijuana no es un accidente. Es el producto lógico de la asimetría legal entre dos países vecinos. 3. El paso más remoto de toda la línea. El puerto de entrada de Antelope Wells, en Nuevo México, está ubicado a más de 1,400 metros sobre el nivel del mar en pleno desierto de Chihuahua. Es el cruce fronterizo más remoto y menos transitado de toda la línea. El pueblo más cercano del lado mexicano es Janos, a más de 100 kilómetros. En invierno, la temperatura puede bajar a menos 15 grados centígrados. Una puerta oficial entre dos países en uno de los lugares menos habitados del continente. La burocracia instalada en el vacío. 2. La ciudad prehispánica que conectó dos mundos. En Paquimé, Casas Grandes, Chihuahua, a menos de 300 kilómetros de la frontera, existe una ciudad prehispánica que fue uno de los centros urbanos más avanzados de América del Norte entre los siglos XI y XV. Sus edificios de varios pisos, sus sistemas de drenaje y sus canales de agua son contemporáneos de las grandes ciudades medievales europeas. Paquimé era el centro de una red comercial que conectaba Mesoamérica con el suroeste de Estados Unidos. La frontera actual pasa sobre las rutas de una civilización que unió dos regiones hace 800 años. 1. La frontera que nunca estuvo donde creemos. Antes de 1848, la frontera entre México y Estados Unidos pasaba por el río Sabinas, en lo que hoy es el centro de Texas. California, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona eran territorio mexicano. En total, México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados en la guerra con Estados Unidos, un territorio más grande que la Argentina actual. No fue una venta, fue una pérdida de guerra. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado bajo ocupación militar.
La frontera que hoy consideramos natural, permanente y obvia lleva ahí menos de 200 años. En términos geológicos es un instante. En términos humanos es la herida más grande que México nunca ha terminado de sanar. Eso fue todo por hoy. 50 datos impactantes que demuestran que la frontera entre México y Estados Unidos no es solo una línea en el mapa, es un mundo entero. Si alguno de estos datos te voló la cabeza o quieres agregar algo, déjalo en los comentarios. Y si crees que alguien necesita saber la verdad sobre esta frontera, comparte este video. Dale like y suscríbete para que sigamos descubriendo juntos la geografía que nadie más te cuenta. Nos vemos en el siguiente.